En la palabra, la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 5 al 11, dice: tengan la misma actitud que Cristo Jesús tuvo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, dice, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz, como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que es por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos se gozan en lo que Él hizo? Que no le importó dejar ese lugar, su posición como verbo de Dios, y Él venir a la tierra. ¿Para qué? Para que nos diera este privilegio de tener salvación y vida eterna. Entonces vamos a declarar que glorioso es el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Glorioso es tu nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Gócese, mi hermana. Es amor del Padre. Es el eternidad. Por tu palabra todo cierto es. Cosas que creaste, tu voluntad, y todo tú lo hiciste para que podamos ver. No es Jesús, el mayor poder inigualable, todo tiene fin, un sacrificio igual, diste a tu vida. De anoche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. El polvo de la tierra
Dios. Santo eres tú. Te adoramos, Señor. ¿Por qué no levanta ahí sus manos y empieza a darle esa gloria que merece Jesús? Dele toda la alabanza, toda adoración, porque Él es digno de recibir. Te adoramos, eres santo. Gracias, Padre, por esa gracia, por esa misericordia. Te adoramos, eres magnífico. Te amamos, eres maravilloso. Romanos 5:17, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Aleluya. ¿Puedes darle un grito de júbilo ahí? Eso, denle esa ofrenda de palmas fuerte al Rey, por su gracia, por tu misericordia, Señor. Eres bueno. Santo eres tú. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, gracias, Jesucristo. Gracias, gracias por dar tu vida. Santo eres tú. Aquí estamos para darte gloria. Aquí estamos para adorarte, para darte esa ofrenda de adoración. Levante las manos que hicieron los cielos. Hállate en la gracia que me redimió. No
precioso eres. En esta mañana te damos gracias porque nos permites estar una vez más reunidos en tu nombre para adorarte, para bendecirte, para aprender de ti, Señor. Gracias porque, como decía el canto y está escrito en tu palabra, tú nos redimiste con tu sangre preciosa. Gracias porque ahora podemos llamarnos hijos del Dios Altísimo. En esta mañana también te agradecemos por la vida, por la misericordia, por tu favor en nuestras vidas, Señor. Y te rogamos, Padre, en esta hora que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra. Gracias por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque tu palabra restaura, porque tu palabra levanta, tu palabra es agua de vida, es luz a nuestro andar. Gracias, Señor, por esta palabra que esta mañana nos traes. Te pedimos, Señor, que nos hables a cada corazón y nosotros mismos declaramos que somos un corazón que está atento a tu voz, que somos un corazón que está dispuesto a la obediencia y que en esta mañana recibimos tu palabra como una semilla preciosa, la atesoramos y la ponemos por obra. Nos declaramos que somos tierra fértil donde tu palabra da fruto al 100%. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y ahí no se sienta, le voy a pedir de favor que abramos nuestra escritura en el libro de Gálatas y vamos a leer el capítulo 6, versículos 7 y 8. Son dos versículos, yo creo que los podemos leer juntos. Vamos a leerlo pausado con las comas, los puntos. ¿Sí ya lo tenemos? Bueno, muy bien, vamos a leerlo juntos. Dice así la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Puede sentarse, por favor. Bueno, hemos escuchado mucho este refrán, se dice aquí en México mucho que dice: a todos puedes engañar, menos a Dios y a ti mismo, ¿verdad? ¿Sí lo hemos escuchado? Bueno, pero la palabra de Dios dice que a Dios no lo podemos engañar, pero a nosotros mismos sí. Aquí decía: no os engañéis. Algunas otras versiones dice: no os engañéis a vosotros mismos. Entonces nosotros mismos somos los que a veces nos engañamos, y vamos a ver algunos rasgos personales, ¿verdad? Que nosotros podemos identificar en esta mañana si nos estamos engañando a nosotros mismos. Y este mensaje fue dirigido exclusivo a hijos de Dios. Ahorita vamos a ver por qué. Pero mucha gente se engaña a sí mismo. Todos nos engañamos, tendemos mucho a engañarnos. Por ejemplo, sentirnos satisfechos de nosotros mismos es un autoengaño. Creer que no necesitamos a nadie más, que somos suficientes. Creer también que, ser vanidosos es otro rasgo de autoengañarnos. Ir en contra del sentido común, ¿verdad? A veces te dicen esto está mal, tú dices no, está bien. Eso es engañarnos también a nosotros mismos. También asumir las fantasías que luego tenemos como verdades. Asumimos una fantasía, por ejemplo, gente que ya es muy grande de edad y se siente muy, muy joven. Eso es un autoengaño. No nos damos cuenta de en qué lugar estamos. También es ser sabios en nuestra propia opinión. Así, yo creo que todo esto lo encerraría el Señor en ser sabios en nuestra propia opinión. Ahí en el libro de Proverbios dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión o en nuestra propia inteligencia.
Y bien, bueno, hay consecuencias del autoengaño, porque es como un cebo, como una trampa. Hay unas consecuencias fuertes y pueden ser de muerte. Aquí dice la palabra de Dios que pueden ser de muerte. Y estas consecuencias, bueno, una es que nos conduce al pecado, el autoengaño. Nos hace que minimicemos el pecado. Que pues no es tan grave, es un pecado, una mentirita blanca. Esta es una de las consecuencias. La otra es que nos hace creer que no lo merecemos todo, la autogratificación. Entonces, así como, pues me lo merezco, ¿no? Me voy a tomar una copita, al fin me la merezco, porque ya trabajé toda la semana. Es una de las consecuencias. Y también nos lleva a hacer acciones y a decir palabras que estén carentes de escrúpulos, cuando los hijos de Dios tendríamos que tener un lenguaje del cielo, ¿verdad? Hace ratito en el canto lo decía, que los hijos del reino, los hijos de Dios o los ciudadanos del reino tendríamos que tener características muy especiales. Bueno, también lo que nos hace esta trampa que nos conduce a la corrupción, dice que sembraremos corrupción, segaremos si sembramos estas cosas, nos lleva a la decadencia, nos lleva a la desgracia y nos lleva al desastre, y lo peor es que nos lleva a apartarnos del Señor. Esto yo creo que es lo peor que nos puede pasar a cualquier persona, apartarnos del Señor. Y bueno, ahí hay una frase de un autor anónimo que me sorprendió. Dice: el mejor mentiroso es el que es capaz de engañarse a sí mismo. ¿Sí? ¿Conocen así a un buen mentiroso? A veces nosotros, yo creo que algunos hemos sido así en muchos momentos. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado con el autoengaño, y bueno, una de las soluciones para dejar de autoengañarnos es hacernos un examen sobrio, un examen, no ser necios, un examen sobrio de nuestras obras delante de Dios. Porque si seguimos engañándonos, a veces podríamos creer que nuestras obras delante de Dios son aceptadas cuando en realidad no están siendo aceptadas. Y decir, no, pues sí lo estoy haciendo bien, porque a veces, por hacer mi justicia. Porque yo digo, bueno, yo no me lo merezco, el otro sí se merece que me porte así porque es malo conmigo. Y estoy haciendo mi justicia, y esa obra delante de Dios no es aceptada. Entonces el llamado es hacernos sanos, hacer un sano realismo de nuestra situación actual. Este es el llamado. Y también es para esto, ¿para qué es? Pues para que seamos veraces, para que seamos entendidos en las cosas de Dios. Porque a veces sí las transquiversamos y decimos, pues yo soy el consentido de Dios y me la va a pasar. Pero aquí dice que el Señor no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado, no lo podemos burlar. Y otra de las cosas es que a veces nos dejamos engañar por nuestro propio corazón. Y la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso, extremadamente perverso. Eso dice en la Nueva Traducción, Nueva Traducción Viviente, dice que es extremadamente perverso. Dice, ¿quién realmente sabe qué tan malo es el corazón? Esta escritura está en Jeremías 17 del 19 y 10. Y bueno, esta palabra aquí que se usó para engañar a Dios o para burlar a Dios, se dice mukterizo, es en griego, y significa levantar la nariz, así como que me burlo, ¿verdad? Eso significa levantar la nariz hacia arriba. Es como un reto, es burlarse o tratar con desprecio. Entonces, por tanto, nosotros no podemos burlarnos ni tratar con desprecio a Dios, porque sí vamos a recibir retribución, ¿verdad? Aquí dice que todo lo que sembremos, eso también segaremos. A veces en estos versículos se enfoca mucho uno en dar en la economía, pero en realidad aquí en ese versículo no habla de economía, aunque esta ley de la siembra y la cosecha se puede aplicar a todas las áreas de la vida. Entonces tenemos que reconocer que
es imposible engañar a aquel que escudriña el corazón, aquel que lo conoce todo, que conoce nuestros pensamientos. Y a veces así como nos engañamos, yo me acuerdo que cuando mis hijas eran pequeñas íbamos a la escuela dominical, había una obra de títeres, en donde había una cucaracha, un muñequito, era un animalito, no recuerdo, y él se robaba una cucaracha para comérsela de la casa del vecino. Entonces la robaba y se iba y se metía abajo de su cobija para comérsela. Entonces llegaba su mamá y le decía, ¿qué estás haciendo? Decía, es que me estoy escondiendo de Dios. Le decía a su mamá, no te puedes esconder de Dios, pero si me meto abajo de la cama, no te puedes esconder de Dios, pero si me meto al ropero, y así el muñequito decía. Y esto me recuerda las palabras del rey David cuando dijo, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, ahí mismo me guiará tu mano. ¿A dónde huiré de tu presencia? Creo que esto es algo que tenemos que estar pensando siempre, ¿a dónde huiré de la presencia del Señor? Bueno, entonces, como dice la palabra, a veces queriendo ser sabios en nuestra propia opinión, lo que hacemos es volvernos necios. Y hay una serie de, ahorita yo buscando en la Biblia, vi tantas cosas que hace un necio, pero bueno, el tema no va a ser ese hoy, pero es tantas cosas y a veces nos comportamos así como necios. Y bueno, no queriendo ser sabios, recordemos que todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿cómo dice? Segará. Bueno, apliquemos todo lo que yo siembro, eso voy a cosechar, eso voy a segar. Vamos ahora a ver el versículo 8. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. En la versión Reina Valera, espíritu está escrito con E mayúscula, pero revisando otras versiones, está escrito, una más antigua que es la Biblia textual, está escrito con E minúscula, y yo meditaba en que yo no puedo sembrarle nada al Espíritu Santo. O sea, ¿qué le puedo sembrar? Él es Dios. Entonces, el que siembra para su espíritu, aquí está hablando del espíritu del hombre. Si siembras para tu espíritu, si yo siembro, segaremos vida eterna. Ahora, la vida eterna, los que somos de Cristo, los que hemos recibido por la fe al Señor Jesús, ya la tenemos, ¿verdad? Nadie nos las puede quitar porque la obra de Cristo fue completa y perfecta en la cruz del Calvario, ¿verdad? ¿Alguien te puede quitar la vida eterna? Nadie te la puede quitar porque el Señor no las dio. Es la vida eterna es un regalo que ya tenemos, una gran bendición. Y bueno, vamos ahora a ver qué significa sembrar para la carne. Ya vimos que sembrar, lo que sembramos, eso cosecharemos. Vamos a pensar en dos terrenos, uno es la carne y otro es el espíritu. Tú eliges en cuál sembrar. Solo hay dos terrenos. ¿Cuál es el mejor? Eso tú lo eliges, yo lo elijo. Bueno, sembrar para la carne radica en satisfacer los deseos que tienen su origen en la naturaleza corrompida y caída del hombre. Es decir, los deseos que teníamos cuando no conocíamos del Señor, pero que a veces prevalecen aún siendo de Cristo. Porque mientras estemos aquí en este cuerpo terrenal, vamos a tener esos deseos y vamos a ver algunos ejemplos. Es la inmoralidad sexual, la impureza, la idolatría, la hechicería, los pleitos, los celos, la ira, la envidia, las divisiones, las discordias, las borracheras, dice ahí en Gálatas 5, 19 al 21, y otros pecados semejantes a estos. Porque aquí muchos listos o muchos sabios en su propia opinión lo que hacen es lo siguiente, es que dicen, pues entonces sí me puedo drogar, porque ahí no dice que drogarse es pecado, pero es un pecado semejante, ¿verdad? Sí, es que sí puedo hacer esto, porque no lo dice la Biblia.
Sí puedo por las redes sociales tener un amorío ilícito, al fin no lo dice la Biblia, pues no lo dice, pero son pecados semejantes a estos. Entonces no seamos tan sabios en nuestra propia opinión. Y esta lista yo creo que es grandísima, por eso le puso cosas semejantes o pecados semejantes, porque la lista es grande. A lo mejor cada quien podríamos hacer una lista y algunas de las cosas que hacemos no está, seguro que no van a estar escritas en la Biblia, pero que son semejantes. Y esta lista, esto dice que nos equivale a corrupción, a destrucción, y nos va a llevar a una vida a la cual no nos llamó el Señor. Por eso les decía que esto es exclusivo para los hijos de Dios, hablando de sembrando para el Espíritu. Ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, si practicamos estas cosas vamos a tener consecuencias. Todo, ¿por qué? Porque si todo lo que siembras, eso vas a cosechar. ¿Y por qué? Porque Dios no puede ser burlado, ¿verdad? No nos podemos burlar de Dios. Y aquí esta cosecha, esto que dice sembrar para la carne o segar para la carne, está escrito en una palabra griega que se llama terizo y quiere decir segar corrupción, y hace especial referencia a aquello que es en sí mismo efímero, que es pasajero, que es temporal y que no tiene valor. Ese segar, dice, segarás cosas efímeras, segarás cosas que no tienen valor, que son pasajeras, que son efímeras, si sembramos para la carne. Y bueno, ahora vamos a ver cómo sembrar para el Espíritu, ¿verdad? Porque luego a veces vemos todas las cosas en la Biblia o en las enseñanzas y como que nos dicen lo malito, pero no nos dicen cómo remediarlo. Bueno, cómo remediar no cosechar esto, cómo remediarlo. Sembrar para el Espíritu es sembrar para la vida eterna, es sembrar para nuestro hombre interior, es fortalecer el hombre interior, hacerlo crecer. Ahora, solamente para el cristiano, solamente para el Hijo de Dios, para el nacido de nuevo se usa esto del hombre interior, no se usa para el hombre natural, para el hombre que no conoce al Señor. Por eso les decía, este mensaje, este consejo es para los que conocemos de Cristo. ¿Todos somos de Cristo aquí? Bueno, es para ti el mensaje, es para mí. Y ahora, ¿cómo podemos sembrar? ¿Y para qué sembrar para el Espíritu? Pues dice que el espíritu del hombre ha sido vivificado, estaba muerto en sus delitos y pecados, pero cuando Cristo viene a nuestras vidas y nosotros por la fe lo aceptamos, por la gracia del Señor viene y vivifica nuestro espíritu, le da una nueva vida, una nueva naturaleza. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo morir lo terrenal. Ya mencionamos muchas cosas terrenales. Creo que tenemos que estar muy atentos a nuestra vida porque lo terrenal nos hace, siempre nos está llamando, siempre nos está como incitando, como motivando lo terrenal. Porque como vivimos en el plano natural, en el plano terrenal, siempre nos está llamando la atención. Entonces, hacer morir lo terrenal, ¿cuándo? Cada día. Decía un hombre que él cada día se daba cuenta de sus culpas y cada día las quería, de sus pecados, cada día las quería él apartar de él, cada día. Porque si no estamos atentos cada día, hermanos, es seguro que en algún día de la semana vamos a caer en pecado. El Señor quiere que nos limpiemos más y más. ¿Y para qué hacer morir lo terrenal? Bueno, para que Cristo sea manifestado a través de nuestras vidas, para que seamos dignos de ser llamados hijos de Dios, para que, como nos dicen cristianos, ¿verdad? Cristitos, para que seamos Cristos en pequeño, representantes dignos del reino de Dios. Para eso, número uno, o sea, es un beneficio muy personal, muy hermoso, y apartarnos de este mundo y sus placeres, eso es sembrar para el Espíritu.
Eso es sembrar. Es vivir también una vida espiritual genuina. Es dejar de confiar en mis fuerzas para vivir agradando a Dios y dejar mis deseos egocéntricos. ¿Cuántas veces no hasta la gloria le queremos robar al Señor? Es vivir juntamente con el Espíritu Santo, sometiendo nuestra voluntad a su buena voluntad, agradable y perfecta. Y bien, únicamente los que por la fe hemos recibido a Jesús somos hijos de Dios. Y únicamente nosotros podemos sembrar para el Espíritu, para cegar la vida eterna. Y bueno, el fruto del Espíritu será lo que segaremos: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la paz de Dios, que es lo más hermoso, ¿verdad? A pesar de las circunstancias, a pesar de pandemia, a pesar de todo, yo creo que es una de las cosas que este tiempo nos ha sostenido. Y el gran ejemplo para vivir esta vida ideal a la que se nos es llamado, ahí en Gálatas 5:22, donde dice, sí es 22 o 23, donde dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz. Esa clase de vida que debemos llevar y vivir todos los días en ese fruto, dando ese fruto, manifestándolo, lo hizo el Señor Jesús. Él nos vino a mostrar una humanidad ideal, y Él lo pudo hacer, porque aquí Él fue totalmente hombre, aunque era totalmente Dios, se hizo totalmente hombre, lo decía mi hermano en la escritura que leyó. Y estemos conscientes de que el Espíritu invariablemente puede conquistar las obras de la carne. Solamente el fruto del Espíritu Santo puede aplastarlas. Y también, por último, cegar vida eterna se refiere a la calidad de vida que ha determinado Dios que tengamos en esta tierra. Una vida quieta, una vida reposada, una vida en armonía, una vida recta, una vida santa, una vida con una alta conducta moral. Y esa parte la cegaremos aquí, aunque la parte más grande, o sea, se cumplirá totalmente el sembrar vida eterna cuando lleguemos al tribunal de Cristo, cuando sean para los galardones, ahí se cumplirá. Entonces no podemos engañarnos a nosotros mismos si hemos sembrado poco y recogemos mucho. El principio de la siembra y de la siega es un principio inmutable, no podemos quebrantarlo, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y por último, el consejo es: no nos cansemos. Este está en el versículo 9 de esta porción de la Escritura. No nos cansemos de hacer el bien, hermanos. A lo mejor ya estamos cansados algunos, ¿verdad? Nos hemos fatigado todos, algunos exhaustos de que hacemos bien y no recibimos. Pero en su tiempo segaremos, porque se necesita paciencia para sembrar una semilla y verla crecer, ¿verdad? No al otro día ves ya la fruta y no. Y nunca, nadie en su juicio, ningún sembrador o ningún agricultor irá a arrancar la planta antes de tiempo. Tiene que esperar el tiempo, y dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. Y si estamos por desmayar, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a ir a Isaías 40, 29 y 31, con esto concluimos. Y yo creo que esto nos va a dar mucho aliento para seguir adelante y para que podamos seguir sembrando para el Espíritu, porque se necesita una fuerza superior a la de nosotros para poder seguir, ¿o no? ¿Cuántas veces ya estamos a punto de desmayar? ¿Sí? ¿Lo leemos juntos? 29 al 31, 40, 29 al 31. Vamos a leer todos esos, del 29, vamos a leerlo, y creo que esto nos va a ayudar en este tiempo que algunos ya estamos sin fuerza. Bueno, dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas,
Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque Él multiplicará las fuerzas si ya estás cansado. Bueno, que Dios les bendiga. Vamos a terminar con una oración y nos despedimos y damos unos últimos anuncios rápidamente. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. No queremos, Señor, engañarnos a nosotros mismos, viniendo a escuchar tu palabra y cuando nos retiramos no hacerla, porque eso también es engañarnos a nosotros mismos. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu consejo diario y te damos gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y que cada día nos está fortaleciendo en la debilidad. Nos declaramos victoriosos en ti y que podemos hacer esto, podemos poner